Hoy voy a continuar compartiendo con la segunda parte de un tema que inicié hace como 15 días ya. Y el tema es compartir a la manera de Jesús. Así que quiero como hacer un resumen, ¿no? El domingo pasado comenzamos esto y dijimos que dentro del mismo tema trataríamos dos grandes aspectos o bloques fundamentales, ¿verdad? La teología de la evangelización y también hablaríamos de la metodología de la evangelización, es decir, el método, los aspectos más metodológicos. Tres cosas claves que lo ilustramos en un triángulo, que era, por un lado, la de la motivación. Uno de los elementos fundamentales es la motivación correcta, que lo hagamos no por contienda o por competencia. También hablábamos de los contenidos, ¿verdad? Que aseguramos de que vamos a hablarle y que vamos a decirle a la gente. Y el último aspecto eran los métodos. Los métodos. Dijimos que los métodos son buenos porque de una manera todos necesitamos aprender a aterrizar la teología. Pero lo que no debe hacerse es una totalidad del método. ¿Recuerdan el ejemplo del peluquero? Que estaría dispuesto. ¿Cómo es la cosa? Que estaba sentado ahí en la silla y el hombre está dispuesto a morir hoy mientras le ponía la barbera. Obviamente sacó corriendo al paciente. El problema con esto es que en general los métodos se reducen a decirle a las personas, a todas las personas, exactamente lo mismo. Eso es lo que pasa con los métodos, se reduce a decirle a las personas exactamente lo mismo y entonces no se tiene en cuenta quién sea esa persona ni qué piensa esa persona en particular. De manera que dijimos, por un lado, este es un problema fundamentalmente teológico y por otro lado que esa no es la práctica, o no era, perdón, como evangelizaba Jesús, como compartía el evangelio. Vimos varios ejemplos de Jesús compartiendo, tomados del libro de Juan, recuerda, hablamos de Nicodemo, de la mujer samaritana, y un oficial del rey cuyo hijo estaba a punto de morir. Esos fueron los tres ejemplos que tocamos. Y trataba de personas distintas, cada una de ellas con necesidades distintas, los cuales nos muestra que el evangelio es para todos y tiene una propuesta, o una respuesta más bien, para toda necesidad. Concluimos que en el libro de Juan podemos ver el evangelio en acción, pero no solamente eso, sino para todos y respondiendo a cada necesidad que se presentaba. Y empezamos a desarrollar un primer aspecto o bloque fundamental, que es la teología de la evangelización. Y dentro de este tema, en primer lugar, hablamos de la teología de las necesidades sentidas. Dijimos que hay un estilo de evangelización que surge de esa teología, de esas necesidades. En segundo lugar, hablamos de la teología de las necesidades profundas. De esta surge otro estilo de evangelización, el que hemos heredado de la práctica de las iglesias de tradición evangélica, donde la idea es que las necesidades sentidas de la gente, por ejemplo, la soledad, el vacío, el temor, no importan, eso no es importante y vamos directo al evangelio, ¿no? A compartirles, arrepiéntete, etcétera, etcétera. Y nos preguntamos cuál es la forma correcta, cuál era la práctica de Jesús con respecto a estas cosas. Y comenzamos entonces a ver, en tercer lugar, la práctica evangelizadora de Jesús. Vimos un primer ejemplo con Zaqueo. Hoy vamos a continuar con el tema y encontramos otro ejemplo, otro precioso ejemplo en la historia que Jesús nos cuenta acerca del hijo pródigo. Así que vamos a leerlo. Es un poco largo, Lucas 15, 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y el último versículo que vamos a ver, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este otro hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es tremendo esto, este pasaje es tremendo. Este hombre se va de su casa, recuerden, en busca de su libertad, y esa libertad por la que él iba se convierte en libertinaje, malgasta todos sus bienes en rumba, mujeres, trago, etcétera, etcétera, y termina en un chiquero, en un criadero de cerdos. El cerdo, obviamente, en el contexto judío es un animal inmundo, y cuidar cerdos significaba que el hombre cayó a lo más bajo que se daba, y decía que tenía tanta hambre que quería comer las sobras de la que comían los cerdos, que era sobra en ese tiempo. Y el patrón ni eso le permitía al pobre hombre, ¿verdad? Cuando él está en el chiquero, aquí Lucas dice en el Evangelio que dice él volviendo en sí, como que todo lo que había vivido lejos de su casa, de su padre, era una locura. Él estaba loco, él estaba enajenado. Y cuando él vuelve en sí, pues planea volver a la casa de su padre, y estando en el chiquero, planea lo que le va a decir, no, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy, no se llama mi hijo, pero ¿por qué? La pregunta aquí que surge es, ¿por qué el hijo quería regresar a la casa de su padre? ¿Qué buscaba realmente él en la casa de su padre? Pues la verdad el hijo él iba a decirle que lo hiciera como uno de sus jornaleros, pero un jornalero era el ejemplo más inestable, porque a unos jornaleros solamente se le contrataba el día, sin garantizar el día siguiente. Pero él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿De qué pan hablaba? Pan físico. Estoy muerto de hambre, tengo hambre física. Papá, no importa si no me recibes como hijo, es lo que está pensando, pero recibe como jornalero por el pan del jornalero. Él regresaba, ¿por qué? Por su necesidad sentida, tenía hambre física. Hablando en el plano natural, él no está regresando por el Padre, ni por el amor del Padre, ni por el perdón del Padre. Él está regresando por el pan del Padre. Es decir, ese regreso nuestro al Padre por necesidad, no por otra cosa. Eso es clarísimo, ¿verdad? Pero miren cómo en el camino de regreso a casa, el padre lo ve. Imagínense cómo se fue y cómo regresó, ¿no? Se fue lleno de camellos, lleno de dinero, y miren cómo regresa. Como un mendigo se veía, y nos imaginamos que no olía muy bien tampoco. Pero ¿cuál fue la reacción del padre? El padre lo ve y este viejito precioso se levanta y comienza a correr. Y ustedes ni se imaginan, o tal vez lo han oído, lo que significaba para un anciano en Israel correr. Eso era hacer el ridículo. Un anciano en Israel no corre. Un anciano, un hombre respetable de la sociedad judía, no corre, camina. Pero a este hombre no le importó nada al ver a su hijo que volvió, corre y la abraza. Y en los brazos del padre, el brazo de su padre, el hijo va a comenzar a decir lo que planea decir. El hombre iba a poner play, ¿no? Lo que pensé lo voy a repetir. Y empieza, padre, pero ahora que está en los brazos de su padre, ya no está en el chiquero,
¿Qué dice en el versículo 21? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado a tu hijo. Punto. Él había dicho, pensaba hacer algo más, ¿no? Decir algo más, ¿no? Hay algo que planeó decir y que ya no dijo. ¿Qué cosa era? Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no lo dijo. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque en los brazos de su padre, él descubrió que tenía una necesidad mucho más profunda que el pan del padre. En los brazos de su padre, él descubrió que tenía la necesidad del amor y el perdón de su padre. Es por eso que después de ese recibimiento, sería un insulto decirle, hazme como uno de tus jornaleros. Ya no se lo dijo. Así que es fascinante, la verdad, cómo este joven comienza el camino de regreso a casa. Y esta historia es la que mejor tipifica el camino de regreso del hombre a Dios. ¿Cómo empieza normalmente este camino de regreso? Por su necesidad sentida, el pan. Él fue por el pan, tenía hambre física. Y en el encuentro con Dios Padre, descubre que tenía una necesidad mucho mayor que era el amor y el perdón. Esa es una réplica de mi historia, no sé la tuya. Pero yo me siento identificado completamente ahí. Esta historia que nos ayuda para trabajar con personas no cristianas es una gran lección para todos los cristianos. Porque todos nosotros, yo creo que sin excepción, comenzamos la vida cristiana por el pan del Padre. Porque fuimos sanados, o porque Dios hizo esto, Dios nos dio esto o aquello y nos ayudó aquí o allá, pero creo que el camino hacia la madurez en la vida cristiana consiste en que, Señor, aunque nunca más me vuelvas a dar un pan, el hecho de haber conocido tu amor y tu perdón debe ser suficiente. El hecho de vivir contigo debería ser suficiente. Hay una frase muy hermosa que dice, Señor, aunque no hubiera un cielo como premio, ni un infierno como castigo, yo igual te amaría e igual te temería. Qué lindo llegar a esa relación con Dios, ¿no? Que no dependa de lo que Dios nos dé. Pero cuando empezamos nuestra vida cristiana, todos empezamos así. Si Dios ya nos da un pan medio duro, renegamos, ¿no? Ya empezamos a quejarnos, ¿no? Ya estamos pensando dejar la vida cristiana, ya estamos pensando irnos. Bueno, lo cierto es que no siempre la evangelización de Jesús fue exitosa. A veces Jesús empezó por la necesidad sentida y tal vez no llegó a la necesidad profunda. Ejemplo, los 10 leprosos. Solo uno volvió para encontrar no solo la sanidad, sino también la salvación. Solo uno regresó. Nos dicen, sí, hay que hacer eso, hay que satisfacer la necesidad sentida, pero eso es un gancho, un anzuelo. No, eso no es un anzuelo para Dios porque Dios ama al hombre. O sea, a Dios le gusta que satisfagamos necesidades sentidas y no eso como un gancho para pescarlo, que es el gran problema. No es un anzuelo, no es un gancho. No es que, bueno, hermanos, para traer a la gente a la iglesia vamos a hacer actividades sociales para ellos. Pero realmente no valoramos eso como un fin en sí mismo. Por ejemplo, Jesús en la multiplicación de los panes y los peces le dio comer a la misma multitud que días después estaría gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero jamás Jesús condicionó, muy bien, yo les doy de comer si es que ustedes vienen a la iglesia y se convierten. ¿Ustedes vieron eso por ahí en algún lado? No, en ninguna parte. No. Jesús nunca condicionó de esa manera porque Él amaba al hombre y cuando ellos sufrían en las necesidades sentidas, Él sufría. Cuando los veía sufriendo hambre, dolor, vergüenza, Él sufría. Entonces no es la teología del gancho, no es la teología del anzuelo para atraer a la gente, no se trata de eso. El servicio, la única justificación que tiene es el amor de Dios en la iglesia, que quiere atender a hombres y mujeres heridos y lastimados y punto. Ese es el sentido del servicio. Si se convierten o no se convierten, si vienen a la iglesia o no vienen a la iglesia, esa no es la cuestión de fondo. Esto es muy importante. Vamos a ver otro ejemplo de Jesús evangelizando y veremos que el mensaje impacta la totalidad de la vida del ser humano y no solamente la parte espiritual o la parte material de su vida. Esto es muy interesante. Mateo 8, 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte,
le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí dice un detalle interesante. Cuando Jesús descendió del monte. ¿De qué monte? Ese monte es un monte del que se habla en los capítulos 5 al 7 de Mateo, el monte de las bienaventuranzas, o también conocido como el monte Eremos. Es una pequeña montaña en el norte de Israel, en Galilea, cerca de la ciudad de Tabga, en la costa del mar de Galilea. Entonces, después de las bienaventuranzas, de proclamar las bienaventuranzas, Jesús desciende del monte y le seguía mucha gente. A duras penas podía caminar, bien apretado por la multitud, y de pronto viene hacia él un leproso. Y yo les animo a que nos imaginemos la escena. Yo me imagino que este leproso estaría escondido en algún sitio porque los leprosos no podían salir, detrás de un árbol, de una piedra, una peña grande, oyendo a Jesús, oyendo todo lo que había hecho en el sermón del monte, tremendo. Porque ahora él en medio de la multitud se acerca. Para un leproso hacer eso, eso es tremendo. El hombre se estaba jugando la vida. Porque según la ley, si un leproso era encontrado en medio de la gente sana, sin juicio ni nada, en ese mismo momento moría apedreado, sin juzgarlo ni nada. Claro, la escena podría tener un toque un poco humorístico, porque tú te puedes imaginar la multitud. Jesús desciende del monte, la gente quiere ver y de repente una mano atrás te golpea y te dice, Señor, por favor, córrese, quiero pasar. No, espera tu turno, yo también quiero ver. No, Señor, por favor, córrase, déme espacio. Oye, no molestes. Y le ve la mano y no había mano. Había un muñón. ¡Ah! Grita de pronto. Yo me imagino que como el Mar Rojo, la multitud se abrió. No fue el mar, sino la gente se abrió de una y el leproso llegó directo y sin escalas delante de Jesús. O sea, le abrieron camino express. Todo el mundo se corrió. Bueno, pensemos ahora en serio en este leproso, para que este leproso se atreviera a cruzar la multitud y llegar frente a Jesús. Realmente su situación era desesperada. Era alguien que pensaba, decía, o encuentro una solución a mi problema o muero en el intento de buscarla. Él realmente se está jugando la vida, así de desesperada y desesperante era la situación del leproso. Metámonos un poco en el mundo emocional de este hombre. O sea, este leproso, las palabras expresan lo que es nuestra actitud emocional. Este leproso llega, se arrodilla ante Jesús y le dice en el versículo 2, si quieres. ¿Cuál sería el cuadro clínico o psicológico o emocional de este leproso? Pues alguien que no se siente merecedor de nada. Si quieres, puedes sanarme. ¿Cómo sería su autoestima? ¿Cuál sería? Ya la palabra dice que tenía una autoestima por el suelo. O sea, era una persona que no sentía que nadie debía hacer algo por él, ni siquiera el mismo Jesús. La actitud de este leproso es peor que la de muchos que vienen a la iglesia, porque al menos algunos vienen a la iglesia y creen que tienen el derecho de que Jesús haga algo por ellos. Y si no hace nada, le reclaman, se desilusionan y se van. Pero el cuadro de él era peor, porque él ni eso sentía. Ni siquiera sentía que Jesús quisiera hacer algo por él. Si quieres. Y Jesús hizo algo por este leproso que no estaba obligado a hacer. Imagínense, Jesús era un maestro nuevo que apenas empezaba su ministerio. Y hace algo por él que podría poner a toda la multitud en su contra, que podría desilusionar y él aún perder su testimonio por haber hecho esto. ¿Qué cosa hizo que no estaba obligado a hacer? Lo tocó. ¿Sabes qué significaba eso para la ley judía? Tocar a un leproso. Automáticamente, ceremonialmente, él se hacía inmundo. Entonces uno le pregunta, ¿un maestro inmundo le convenía a Jesús ser visto como un maestro inmundo? Él se arriesgó y me imagino que cuando lo tocó, toda
la multitud se escandalizó. Pero miren a Jesús. ¿Te imaginas lo que habrá significado para el leproso cuando vio esa mano que se extiende y le toca? ¿Hace cuántos años habían pasado sin que este hombre experimentara el menor contacto físico de otro ser humano? Tal vez para nosotros no es importante porque nosotros nos abrazamos, nos besamos, nos saludamos, sentimos el contacto de otro cuerpo de una u otra manera, pero ¿te imaginas para alguien que durante años y años no sabía lo que era el contacto de otra piel? Mire, yo creo que aunque Jesús no hubiera sanado su lepra, este hombre hubiera regresado diciendo, Jesús me tocó. Esta carne que se cae a pedazos, que huele mal, de la que todo el mundo huye y se corre, aún esta carne es digna de ser tocada por el Hijo de Dios. Tremendo. Yo creo que este toque le habría devuelto todo el sentido de valor, de autoestima y de aprecio. Y aunque físicamente no hubiera sido sanado, ese toque emocionalmente le devolvió a este hombre su valor como persona. Así que la predicación del Evangelio de Jesús restaura el mundo emocional. A veces en la iglesia hay personas que se han convertido y tú les preguntas si se van al cielo y te responden, sí, yo me voy al cielo, pero tienen el mundo interior hecho leña, destruido. Jesús restaura otras cosas también. Este leproso es sanado. ¿Y qué dice Jesús? Mira, no se lo digas a nadie. Versículo 4, ¿por qué? Porque si este leproso va gritando por ahí, oigan, ya no tengo lepra, y abraza al primero que encuentra, ¿quién le va a creer? Y tonto él sí lo hace, porque sale salvo y sanado y asesinado después, ¿no? Porque el tipo es sanado, salvo y asesinado, pero lo matan. Entonces, mira, cállate, no digas nada a nadie. Primero, le digo eso, cállate, no digas nada a nadie. Primero, anda al sacerdote, presenta tu ofrenda. ¿Por qué le pide que vaya al sacerdote? ¿Por qué será? Bueno, porque el sacerdote en el templo era el médico legista, o el médico legal, según la ley, el médico, sí, que daba certificados de sanidad, según la ley judía. El sacerdote tenía que revisar minuciosamente al leproso desde la punta de su cabello. El hombre tenía que desnudarse y solo hasta que el sacerdote veía que el leproso no tenía lepra, él daba un certificado de sanidad. ¿Por qué es importante esto? Porque tú te imaginas si a este leproso, si no tenía esto, ¿quién le iba a dar trabajo? O sea, ¿dónde iba a conseguir vivienda? Nadie se la quería dar porque todo el mundo desconfiaría de que todavía tenía lepra. Entonces Jesús estaba ahí preocupado acerca de su mundo social. Ya hablamos del mundo emocional, ahora del mundo social, de que este hombre otra vez se ha incorporado en la vida de la sociedad. No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero ¿qué pasa cuando uno va a evangelizar a la cárcel y un preso que se ha convertido cumple su condena y sale a la calle? No sé si han tenido esa experiencia, han conocido casos. ¿Cómo lo recibe la sociedad, así sea cristiano, católico o lo que sea? Nadie, muy poca gente les quiere dar trabajo. Muy poca gente les quiere dar trabajo, ni viviendas. Y por no tener programas de reinserción, muchos de ellos vuelven atrás. Pero ahí está Jesús preocupado también por su mundo social, que se inserte otra vez en la sociedad. Lo tercero, van dos, ¿no? Emocionalmente, socialmente. Lo tercero, Jesús sana su mundo físico o corporal. Su cuerpo es importante y también lo sana. Pero Jesús también sana su mundo espiritual. ¿Saben? Había algo que este leproso soñaba con hacer y que solamente veía a la distancia, por años. Un leproso era considerado un maldito, alguien a quien Dios había maldecido, y por eso tenía lepra. O sea, la lepra en ese contexto era un castigo de Dios. Y había algo que él anhelaba con todo su corazón. ¿Sabe qué era? ¿Sabes qué era lo que él anhelaba? Lo que todos los sábados ocurría en el templo de Jerusalén. Ver a la gente traer sus ofrendas, entrar al templo
algo que le era totalmente prohibido para un leproso. La ofrenda era importante porque la ofrenda para un judío significaba que Dios lo acepta. Era la manera de ser aceptado. El templo era el lugar de la presencia de Dios. Y yo no me puedo imaginar lo que habrá significado para el leproso la primera vez que él se para frente a la puerta del templo, después de ese milagro, el lugar donde estaba la presencia de Dios, y traía sus 2 tortolitas para ofrecerlas. Me puedo imaginar que el hombre, en el momento en que puso el primer pie adentro, ese fue un momento que él nunca más olvidó. Porque a los leprosos se les decía que si entraban en el templo con lepra, Dios lo fulminaba. Y cuando él entra y ve que no pasa nada, diría, Señor, tú me has aceptado. Ahora puedo ofrecer mi sacrificio. Y sé que tú y yo estamos en paz, estamos en comunión. Entonces, la historia del leproso nos muestra lo que debe ser la auténtica evangelización. Una evangelización que impacta la totalidad de la vida del ser humano, no solo su dimensión espiritual. También restaura su mundo físico, su mundo social, su mundo emocional. Es tremendo lo que era el estilo de evangelización de Jesús, el impacto de su mensaje. Y es por eso que hoy en día debemos predicar todo el evangelio a todo el ser humano, no solamente enfocado en la parte espiritual. Y la verdad que Dios nos ayuda a seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios, porque cuando eso sucede en nuestra práctica evangelizadora, el mensaje que comunicamos también es un mensaje que impacta la totalidad de las vidas de los hombres. Hasta aquí hemos hablado de un aspecto muy importante de la evangelización, aunque no es el único, que lo hemos llamado la teología de las necesidades humanas. Hemos visto lo importante que es a la hora de presentar el evangelio empezar con las necesidades sentidas, físicas, emocionales, etc., y tratar de llegar a las necesidades más profundas. Justificamos bíblicamente esto al estudiar la práctica evangelizadora de Jesús. El mensaje de Jesús que tocaba la totalidad de la vida del ser humano. Nada escapaba al impacto del evangelio en la vida de una persona. Pero al hablar de la teología de las necesidades humanas, hablamos de una parte muy pequeña dentro de la teología de la evangelización como tal, como un todo, que es mucho más grande. Ahora, quiero que nos guardemos de un peligro al entender que la evangelización comienza con Dios y termina con Dios. O sea, no empieza con el hombre y termina con el hombre. Por tanto, es muy importante mantener un mensaje teocéntrico, centrado en Dios, y guardarnos de tener un mensaje antropocéntrico, o es decir, centrado en el hombre, porque aunque la teología de las necesidades pareciera indicar que nosotros presentemos un mensaje que gira en torno al hombre, tenemos que tener cuidado de esto. Por ejemplo, ¿cuál es la razón última por la que un hombre o una mujer debe abandonar el pecado? Bueno, hay muchas razones, pero ¿cuál es la razón principal por la cual todo ser humano debe abandonar una vida de pecado? Bueno, si fuera una razón antropocéntrica o centrada en el hombre, uno diría, bueno, abandona el pecado porque el pecado te hace desgraciado. Abandona el pecado porque el pecado te hace infeliz. Abandona el pecado porque el pecado no te trae realización. Son razones muy humanas, válidas, pero esa no es la razón última o de fondo por la que un ser humano debe abandonar el pecado. La razón última es porque Dios es santo, porque Él es santo, y sea que vayas a ser feliz o no, sea que te vayas a realizar o no vayas a hacerlo, debes abandonar el pecado. Porque Dios es puro, justo y perfecto. Y toda presencia de maldad es abominable a sus ojos. Entonces, es importante mantener el equilibrio en esto, ¿no? Ahora vamos a entrar a la parte práctica, solamente voy a dejarla insinuada, la parte práctica de cómo trabajar este concepto de la teología de las necesidades a la hora de presentar este mensaje del Evangelio. Entonces, vamos a entrar en el segundo aspecto, solamente entrar, o bloque
de la evangelización que se refiere a la metodología o métodos de evangelización y vamos a ver un método de evangelización. O sea, el siguiente es un método para compartir el evangelio, así que tomen lo bueno y desechen lo que no les parezca. Comenzamos con una pregunta: ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos frente a una persona que no es cristiana? Bueno, lo primero es, ya hemos hablado de esto bastante, tratar de identificar una necesidad sentida. ¿Sí? Entonces debemos tratar de hacer muchas preguntas, ¿no? De oír mucho, de conocer a las personas. Y para ello es conveniente desarrollar el hábito, eso es muy importante, desarrollar el hábito de disfrutar con el hecho de conocer a alguien, de enterarnos de su vida. Por ejemplo, si es un joven, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Vives con tus padres? ¿Qué tal te llevas con ellos? ¿Estás enamorado o enamorada? ¿Cómo van tus estudios? Son preguntas para conocer en qué anda, ¿no? Tratar de conocerlas, porque la hipótesis es que aunque yo tenga el mensaje abstracto del Evangelio, que es Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, pero la preocupación debe ser ese Cristo que murió y resucitó, ¿cómo lo puedo presentar de manera relevante ante la situación concreta y específica de una persona? ¿Cómo ese Cristo va a solucionar la necesidad inmediata de esa persona? Es decir, que en un sentido sí tengo el mensaje, pero a la vez mientras no tenga o descubra la necesidad a la cual quiero que el Evangelio responda, no tengo el mensaje. Yo tengo que buscar eso, que el mensaje que yo dé del Evangelio, la parte del Evangelio, responda a esa necesidad, la necesidad mayor que esa persona tenga. Es por eso que lo primero que debemos intentar hacer es identificar una necesidad sentida. Hay que comenzar mucho y tener no solo el discernimiento del Espíritu, sino también la capacidad de escuchar y observar. La experiencia muestra que siempre que tú entras por la necesidad sentida, la persona te quiere oír. Por ejemplo, uno está con una persona y le pregunta, ¿cuáles son tus proyectos de vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Hacia dónde vas con tu vida? O qué tal, ya le dijimos, ¿no? ¿Qué tal te llevas con tu familia, con tus padres? ¿Cómo es tu relación? ¿Qué tal? Te pueden responder bien, más o menos, en fin. Varias preguntas, ¿no? Pero llega un momento en que haces una pregunta y la persona queda como en silencio y tú piensas, por aquí hay algo, ¿no? Son muchísimas las necesidades sentidas que podemos encontrar, como ya vimos. Y alguien puede pensar, oye, pero eso toma mucho tiempo. El campo de acción, nuestro campo de evangelista va a ser las personas que primero debiéramos evangelizar, son las que conocemos y con las cuales pasamos mucho tiempo. Gente que no conocemos, nos toca construir todo eso, ¿no? Pero yo sé que la verdad, a veces se nos hace más fácil evangelizar para las personas que no conocemos. Porque particularmente uno está dispuesto a hacer incluso muchas cosas, hasta ridículas, a frente de personas desconocidas. Pero frente a las personas que conocemos somos más cautos, más sobrios. Sin embargo, a veces una persona que no nos conoce en un primer encuentro está dispuesta a contarnos cosas de su vida que de pronto no le contaría a una persona que conoce. Entonces, ¿cómo hacer que las personas nos abran su vida? Bueno, lo importante es que ellas encuentren al frente a alguien para el cual sienten que son importantes. Alguien para el cual realmente esa persona ellos son importantes. Y que no lo estamos mirando solo como un candidato más para ponerlo en el número de mis tantos convertidos, ¿no? Sino como una persona valiosa por ser una persona y mostrarle genuino interés y preocupación por ella. Este es el primer paso, tratar de identificar una necesidad sentida. Vamos al segundo paso y ya paramos allí. Supongamos que ya tienes ubicada la necesidad sentida. ¿Cuál sería el segundo paso? Tratar de buscar un texto de la Biblia que aborde de manera directa o indirecta esa necesidad. Repito, el segundo paso sería tratar de buscar un texto de la Biblia que aborde de manera directa o indirecta esa necesidad. Entonces vemos entonces que para la evangelización que queremos, si queremos sea más profunda,
Ya no basta saberse solo 4 versículos de la Biblia, sino conocerla toda. Porque toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es buena para evangelizar. Por ejemplo, supongamos que encontramos un joven o una joven que está enamorado de una muchacha que no le corresponde y está sufriendo. Esta es su necesidad sentida. Eso es lo que a él en ese momento le preocupa o a ella. Entonces yo voy a buscar un texto en la Biblia que aborde esa problemática, por ejemplo. ¿Cuál sería? La historia de Lea, la hermana de Raquel, ¿recuerdan? Le digo algo como, oye, ¿tú sabes que en la Biblia encontramos la vida de alguien que vivió una experiencia similar a la tuya? Se enamoró de alguien que no le correspondía. ¿Quieres conocer la historia? Tal vez te pueda ayudar a enfrentar lo que estás viviendo hoy. ¿Ves? Casi siempre la persona dirá que sí. Y de pronto añadirá, yo pensaba que la Biblia era un libro de moral. Y tú le puedes decir, no, en la Biblia hay historias de hombres y mujeres que también amaron y no fueron correspondidos. Entonces vamos a Génesis y le contamos la historia de Lea. Otro ejemplo, si me encuentro con un amigo que es ateo, o que dice que es ateo, porque a veces dicen eso, pero nada, ya tengo identificado una necesidad o área de conflicto. ¿Qué texto puedo usar? Puedo decirle, qué interesante encontrarme con un ateo sincero como tú, franco, frentero. Pero tú sabes que en la Biblia, a pesar de ser un libro de Dios, también encontramos hombres que como tú tuvieron fuertes problemas para creer en Dios. ¿Te gustaría conocer la historia de uno de ellos? Sí, dice, claro que sí. Entonces, y si dice que sí, entonces ahora la Biblia le presenta a Tomás. Ahora trabajemos en unas situaciones un poco más críticas. ¿Qué pasa si encuentras a alguien con tendencias suicidas? Voy al texto y pienso en alguien que haya vivido una situación parecida, Judas y Saúl. Los dos. Le digo, por ejemplo, tú sabes que en la Biblia encontramos la vida de personas que no solo tuvieron tendencias suicidas, sino que se suicidaron de verdad. ¿Te gustaría conocer la historia de uno de ellos y cómo se enfrentaron, cómo enfrentaron este momento de su vida? Alguien dirá, ay hermano, pero esto es muy complicado, muy difícil, hermano, conocer bien la Biblia. Bueno, no hay problema que cuando un creyente empieza su vida cristiana, empiece evangelizando con las 4 leyes espirituales. U otro método, ¿no? Como ya lo hablé, ¿no? Pero si hay problema cuando 15 años después o 20 años después sigue haciendo lo mismo. Entonces no ha crecido ni ha madurado en su experiencia evangelizadora. Y no está utilizando todo lo que ha leído o aprendido acerca del Señor y de las Escrituras para ponerlo en práctica en la evangelización. ¿Te das cuenta que la Biblia es aplicable toda? Estos métodos elementales también para comenzar, pero quedarnos ahí toda la vida y creer que es la única manera es realmente perder muchas oportunidades. Por ejemplo, las 4 leyes espirituales, solo una de las muchas maneras que hay para compartir el Evangelio, que va a ser relevante para un tipo de personas, pero no para todas las personas. Hay gente que dice, no, ¿yo qué tengo que ver con eso? Te podrías encontrar con alguien que te dice acerca de las 4 leyes espirituales, eso no significa nada para mí. El hombre está separado de Dios y todas las cosas no puede. Bueno. Así que no gastes tu tiempo, que no eres el primero que me lo dice. Porque esa, como está tan trillada, ya más de uno se la ha cantado. Entonces, si eso es lo único que sabes decir, vas a quedar en el aire. Así que hay 76 libros para poder articular un mensaje evangelístico. Y eso es importante. Ahora, no siempre, eso es verdad, no siempre encontraremos un texto que aborde directamente el tema. Claro, siempre son preferibles las historias de vida, porque es mucho más fácil empatizar con una vida que con un texto. Pero no siempre encontramos historias de hombres y mujeres que vivieron situaciones similares. Padre, muchas gracias, Señor, por ese ejemplo que nos dejaste, Señor Jesús, con tu manera de evangelizar. Por esta manera como tocaste las vidas de esas personas, particularmente en el libro de Juan y ahora con esto del leproso. Y este método que puede surgir de allí, que estamos empezando a mirar que es un método que parte de la necesidad sentida, pero que busca también textos y pasajes o historias que ayuden a suplir o a dar comprensión a las personas sobre cómo la Biblia tiene respuestas a muchas necesidades. Señor, nuestro propósito, como decíamos, no solamente es que amemos a las personas, que suplamos necesidades,
y que veamos esto como una teología de gancho, porque finalmente tú eres quien convence y tú eres quien trae a las personas a la iglesia. Pero sí que aprendamos a hacer que este tema nos cambie la manera de pensar y empezamos a explorar nuevas maneras de compartir tu amor con un mundo completamente necesitado, lleno de necesidades y lleno de duchas y cosas sin respuestas reales. Mientras tú tienes una respuesta y nosotros la tenemos. Te doy gracias por este tiempo, gracias por haber podido compartir la palabra. Y oro y pido, Señor, que esta palabra se haga vida en nosotros, que esta palabra inquiete nuestro corazón, que esta palabra marque nuestros corazones y se traduzca en acciones de nuestra parte para gloria de tu nombre. Entonces, gracias en el nombre de Jesús. Amén.